Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio de Isla Fénix o al episodio de este canal que hoy estoy haciendo en conjunto con Sebas. Hola. Hola Sebas de Cepiten Arte o Sevilla Tau. Igual ahí abajito lo voy a etiquetar para que también lo sigan en sus redes y hoy vamos a hacer una dinámica bien chévere. Y es que mientras Sebas me está tatuando, vamos a hablar sobre el dolor con algunas preguntitas que tenemos en esta cajita que nos dejaron ustedes y que también nosotros hicimos para este episodio. Entonces, pues vamos a empezar. Sebas, no sé si quieres, pues primero contarnos de ti, quién eres, qué haces, porque Sebas, aparte de ser tatuador, sabe muchas cosas. Bueno, ¿qué te digo? No, mucho gusto, mi nombre es Sebastián, soy artista de tatuajes ya hace 7 años, amo mucho lo que hago, entonces esto es mi vida, es mi forma de expresarme. También me gusta mucho crear cualquier otro tipo como de formato o arte, ya sea esculpir, pintar, murales o lo que sea, no sé, me gusta no verle peros y ponerle un poquito de color a todo. Y no sé qué más decir. De espiritualidad también sabe mucho, sabe de tarot, de astrología, cristales, péndulo. Bueno, sí, me gusta mucho leer de cosas variadas y las conversaciones y el ser. Entonces sí. No estamos aquí fortuitamente. Entonces, sí, escogí una persona. No es más que escogimos, escogerlo, él me escogió a mí, porque él fue el que me propuso como esta idea loca, yo fui la que propuse el tema. Y pues porque tiene que ver mucho como con lo que va a pasar hoy. Como para hablarles un poquito, el tatuaje igual ya ahí lo van a poder ver también. Para los que quieren saber, es de Avatar, la leyenda de Aang y de Korra. Es como un yin yang de Rabba y Batu, pero pues después les contaré la historia para no alargarnos. Entonces vamos con las primeras preguntitas. Y bueno, acá sí hay una pregunta que no quise doblar porque quería empezar con esta pregunta. Y es, ¿qué significa el dolor para ti? Pero entonces, ¿por qué quise empezar con esta pregunta? Hubieron algunas personas que nos pusieron como su definición del dolor y algunas respuestas que obtuvimos fue como, el dolor es una mierda, pero nos encanta y el dolor es la puerta a la verdad. Pero entonces, bueno, Sebas, cuéntanos para ti qué es el dolor. El dolor. mmm, bueno, yo diría que el dolor es como la señal o sí, la manera en la que nuestro cuerpo busca el sacar o el hacernos sentir en sí, en esta dimensión, como en este plano, el estar acá. Y muchas veces el dolor viene como de una manera muy física, ya sea como por ejemplo en un tatuaje o como en un piercing o en un raspón o con sensaciones. Y cuando llega es algo que nos estimula de una manera muy grande, entonces puede ser algo como fortuito o muy incómodo. Sí, bastante incómodo. Yo lo estaba definiendo como... Empezamos. Sí, empecemos. Yo lo definía como el malestar o la sensación de molestia que uno siente, sobre todo físico, pero que también se puede ver a nivel emocional y creo que un poco mental, ¿no? Pero bueno, no sé si mentalmente uno pueda sentir dolor. Sí, yo considero que el, cualquier estímulo negativo es un dolor que nuestra mente nos genera. Entonces, yo muchas veces puedo decir que he sentido por incomodidad o por cosas que puede que no haga, dolores de cabeza, que yo sé que es un dolor mental. Bueno, sí, ¿no? El dolor de cabeza es muy horrible. Sí, no es muy insoportable. Y que sí, o sea, digamos que antes de, bueno, yo sé que hay un montón de preguntas, pero a mí se me van viniendo como cosas que voy pensando, que hablan sobre, hay un libro, bueno, una autora que habla sobre los dolores, como las enfermedades, porque son causadas. Y lo que leía era que el dolor de cabeza es causado cuando uno piensa mucho, o sea, cuando uno sobrepiensa o hay muchos excesos de pensamiento, ¿no? Mucho exceso de pensamiento. Entonces, como que puede que no sea como tal dolor mental, sino que desde la mente se origina ese dolor. Hay mucho estímulo. Ajá, totalmente. Bueno, vamos con otra pregunta. Yo las voy a ir sacando por acá.
Bueno, pero esperen, revolvemos. Listo, vamos con esta. Dice por acá, no solo puedo usar una mano. Dice. ¿Existen personas que no sienten dolor en absoluto? ¿Cómo afecta eso a su vida? ¿Tú crees que sí hay personas que no sienten dolor? Sí, yo considero que el dolor también es algo que tiene un límite y hay gente que llega a los límites de dolores más que todo psicológicos que hacen que ya en su vida diaria o en su cotidianidad no sientan nada de dolor. Porque he tatuado personas que no sienten absolutamente nada de dolor. Y no es que como que digan como que no siento nada o como que estén ahí como... No, es gente que uno tatúa y el cuerpo no responde, no se irrita, no nada, o sea, no sienten nada. Y uno dice, my wow. God. Pero tú hablas con ellos y sí, es más que todo por cosas psicológicas, pérdidas, dolores o sensaciones ligadas a cosas que ya hace que no les duela nada de los tatuajes. Y muchas veces hacen tatuajes también por eso. Una vez tuve un cliente que él me dice que él se tatúa para sentir algo. Y realmente cuando lo tatuaba se decía los dedos, la mano y lugares muy dolorosos y él decía no me duele. No le duele. Sí, el cuello tampoco. Oh my God. Yo siento que yo soy de esas personas que no siente dolor de pronto emocional o trata de evitarlo, pero físico, pues qué heavy, ¿no? O sea, ahí sí pienso que viene mucho de experiencias, incluso esta mañana la verdad estaba escuchando un podcast como sobre el dolor y el sufrimiento y el personaje de este podcast que se llama Boris, yo no sé qué vainas, por ahí después busco bien cómo es el nombre de él, y él hablaba que el dolor nosotros lo sentimos dependiendo también de nuestra crianza, ¿no? O sea, de cómo crecimos, qué vivimos en nuestra infancia. De si nos dejaron quejarnos o no. Ajá. Y eso me recuerda, ¿sabes? A la película El Perfume, que no sé si se la han visto, que él llega a un punto en el que él ya no siente dolor, ¿no? Porque fue tan maltratado físicamente en su infancia y en su adolescencia, que ya lo último... Lo apagó. Sí, le dan unas tundas, pues a lo último que se lo comen así re... Vivo. Ajá, vivo, y como que él buscaba eso, no sé, pero si era tenaz ver como él ya no sentía dolor físico, o sea, era como que no... Algo muy heavy, pero bueno. ¿Cómo afecta esto en su vida? Yo siento que, bueno, puedo hablar desde mi experiencia con el dolor emocional, cómo puede afectar a la vida el no sentir dolor. Porque justo con Sebas estábamos hablando de eso, como de que yo vengo de una época en la que inconscientemente evitaba el sentir la sensación del dolor, ¿cierto? Entonces... yo sin darme cuenta, eso lo que pasaba era que las personas a mi alrededor a veces cruzaban mis límites que de pronto yo no tenía tan claros, pero no los tenía tan claros, era porque como yo no me permitía sentir dolor, esas actitudes era como que, pues muy desde el importaculismo, ¿no? Como que, pues bueno, pues, me importa un culo, pero internamente sí se removían cosas, solo que al no querer sentir dolor, evitarlo o hacerme la súper fuerte que no siente dolor, entonces pues seguía pasando y ha pasado ya como por más de 10 años cosas de este tipo, en donde ya hoy día digo como que pues siendo consciente de muchas cosas, como que el no permitirme sentir ese dolor emocional, lo único que hacía era que yo siguiera repitiendo patrones que al día de hoy yo ya digo como, marica, o sea, yo ya no puedo seguir repitiendo esto, ¿cierto? Entonces es como un momento en donde me estoy abriendo a ser vulnerable, creo, y aprender a sentir ese dolor emocional, porque mucha gente cree que lo mejor es no sentir, y que chimba ser importaculista, y que chimba ser indoloro porque no te duele nada de lo que, entre comillas, los demás te hacen. Pero yo creo que sí es importante sentir dolor, o sea, tal vez uno no victimizarse tanto, pero sí permitirse transitar el dolor. ¿O tú qué crees? Sí, porque es que la verdad somos humanos y estamos en este plano y en el mundo de los sentidos. No hay nada que uno no
todo va a venir por ese estímulo. Y como todo lo vemos y lo sentimos, lo leemos, lo saboreamos, el uno negarse o querer apagar una sola cosa de tantas no va a salir nunca bien, en mi opinión. Es decir, que no puede salir bien, porque va a estropear, no es Ajá. natural. Y digo que bueno, si eso es por circunstancias, ya es algo diferente, pero si no, no sé, no lo veo muy... ¿Tú crees que en algún momento ha sido así como de indolor o físico, emocional o mentalmente? Sí, conscientemente sí. Y era más que todo como en negación, queriendo negar u oprimir una sensación. ¿Y crees que hay algún momento así en el que tú digas, como en el momento que más te negaste a sentir dolor? Sí, por ejemplo, cuando tenía un gatico, que era, ¿Cuándo qué? ¿Cuándo yo qué? tenía un gatico Ajá. que adopté a dos gaticos, Parvati y Monchito. Sí, Y Parvati era muy mimada y muy consentida, entonces yo la cuidaba y se crió mucho conmigo. Y Monchito era muy juguetón y muy loco, sí. un poquito cansón. Yo en esa época de mi vida, no sé por qué, fui muy grosero con el otro gatico. Y el día de cumpleaños de mi mamá, ellas le mandaron un arreglo de flores, eran unas lilies blancas. Y esa es la flor más venenosa que existen para los gatos. Eso literalmente les seca los riñones. Y Moncho era muy jodón, tumbó el florero y se tomó esa agüita. Entonces el otro día se levantó y estaba bajo la cama y no quería que nadie lo viera, y cuando yo lo fui a tocar o como pues a ver qué tenía, ya estaba súper mal. Ay, Y pucha. lo llevamos al hospital y se murió. Eso fue súper rápido. Ujú. Y el último recuerdo que tengo con él es yo haber sido como grosero, pues como diciéndole como que deje de molestar a Parvati o algo así. Y eso me marcó, me carcomió mucho, la verdad, un rato. Y yo quería reprimir eso, en que no sentía nada, en que no vivía o no Ajá. había nada. Y no, la verdad solamente me enfermó y me hizo sentir muy, muy mal. Claro, es que el reprimir emociones ahí es cuando te enfermas, querido. Puede que no quieras sentir el dolor, pero después eso sale en alguna parte del cuerpo. Literal. Ay, sí duele. ¿Qué estás sintiendo ahí? Esa parte sí está doliendo. Bueno, vamos pues con otra pregunta. Dice por aquí, porque el dolor me hace sentir amarrada o porque el dolor se apega y se arraiga tanto a mí. ¿Tú qué piensas, Sebas? Yo no creo en el apego. Yo vería más esa pregunta como algo más relacionado con el Estocolmo. Ok, o sea, El sujetar una costumbre o algo malo por costumbre, por ya ser algo seguro. Pero el dolor nunca va a ser algo bueno, por eso es dolor. Es ajá, algo que no lo negativizo o lo satanizo, pero es algo que te está diciendo, hey, like, I'm here. ajá, Cuando las personas ya ven el hábito de eso del dolor o están en eso, ya creen que es normal y lo normalizan. sí, Pero realmente es un estímulo que te está diciendo, hey, cambia, hey, transforma, hey, no sé, te está sí, incomodando para que algo se mueva. Y el tú acostumbrarte a eso es simplemente acostumbrarte a ignorarlo, sí, sí, ponerlo sí. en un plano en el cual lo dejas de sentir y te vuelves no indoloro, pero simplemente ignorante al hecho de que tu cuerpo te está diciendo, tu mente, o de donde sea que venga el dolor, te está diciendo como que, hey, Atiéndeme. atiéndeme, sí. Ajá. Sí, yo creo que eso del dolor, yo creo que cuando el dolor aparece, y creo que aquí vamos a responder varias de las preguntas que también nos hicieron, el dolor llega en un momento, cuando es, por ejemplo, físico o emocional, llega en un momento para decir como stop, ¿cierto? Aquí hay algo que atender. Cuando es dolor físico, pues no sé, como por ejemplo una lesión o algún accidente, sí creo que ese tipo de dolor es como una forma, no sé si ya física, de la vida decirte, oye, atiéndeme,
pero que ya anteriormente te ha venido a tocar la puerta, ¿sí? Como que a decirte, hey, Estoy acá. estoy acá, pero uno a veces ignora mucho Eso. situaciones, ¿cierto? Entonces, como que, no sé, por ejemplo, cuando te empieza a doler como un brazo y como que empieza el dolorcito, o la cabeza, y el dolorcito de cabeza y no sé qué, y ta, cuando se empieza ya a transformar en migrañas, ¿cierto? Y en migrañas, y las migrañas son muy tesas. Pero entonces, si uno no atiende ese dolor de cabeza, ¿cierto? Como que uno no lo atiende, pues ¿qué va a pasar? Que va, después se puede manifestar como en otro tipo de, no sé, como diría Google, cáncer de cerebro, yo qué Sí, sé. literal. ¿Cierto? Entonces, como que Y eso es creo, lo que da como la represión, porque si uno va a ver todas las emociones o dolor o cosas que uno reprime, termina volviéndose tumores, cáncer y células exactamente. muy negativas. Ajá, exacto. Es que lo físico, emocional y mental están Muy ligado. demasiado ligados, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hablando como del dolor físico, pero ya hablando como del dolor, por ejemplo, mental o emocional, que yo siento que el dolor mental lleva al dolor emocional y al dolor físico, y que uno se arraiga ahí, ya es cuando uno no está sintiendo dolor, sino que ya es como adicto al sufrimiento, ¿cierto? Y ahí sí creo que hay como que por parte de distintas personas, o creo que a nosotros en cualquier momento nos ha pasado, que pues como que uno se vuelve adicto al sufrimiento, ¿no? Entonces como que cuando uno no se procesa lo que te está queriendo venir a decir el dolor, entonces es cuando ya pasa a ser sufrimiento para mí. Ok. Entonces, no sé, yo lo veo así. ¿Tú quieres decir algo más de eso? No, me parece súper bien. Bueno, para que no salgan mezcladitas. Listo. Entonces dice por acá, ja, ¿cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Ok. Yo considero que el sufrimiento es el tú no hacer algo de algo que te duele. Y el dolor es el primer paso. El sufrimiento es ya cuando te quedas, porque ya estás Sí. sufriendo, ya estás como agonizando ahí en el hecho de como que "Ey, esto te está doliendo, pero me está doliendo el brazo y tengo que ir al hospital, pero mejor me quedo acá". Ya estás Ujú. sufriendo porque no puedes ir al hospital cuando realmente puedes ir, tienes el brazo malo, pero ahí ya entra como el sufrimiento. No sé, yo lo vería como así. Sí, total, total. Sí, yo también lo veo así, como hay una frase incluso que dice como el dolor nunca va a dejar de estar ni de llegar, pero el sufrimiento es opcional, ¿cierto? Ah, ¿De quién es la frase? No sé. Ay, perdónenme las biografías, las bibliografías. Pero a mí me parece como muy... Incluso, mira que ahora que me pongo a pensar y que hemos hablado tanto y analizado, yo creo que en esa época en que yo me volví como indolora, era ujú. medio indolora, pero sí sufría mucho, ¿cierto? Entonces como que no quería sentir dolor, pero Pero si sufrías. por dentro estaba sufriendo un montón, un montón. Y ahí es cuando uno se vuelve adicto al sufrimiento, cuando uno atiende ese dolor que hay ahí, como que no lo transita de la forma que hay que transitarlo. Sí, es verdad. Pero bueno, vamos con otra pregunta. Ok. Dice por aquí, ¿qué tal es la relación dolor-placer? Esto, amigos. Es una línea muy delgada Ajá. y es yo diría que un zigzag emocional dependiendo, porque la gente lo liga mucho a sus fetiches, a su vida, a sus gustos, a su toxicidad, inclusive sentimentalmente. Eso tiene mucho sentido, no lo había pensado. Sí, la gente que desde algún punto le gusta el hecho de manejar una relación pesada o algo Mm. así como tóxico, algo que te genere un dolor, te gusta, porque inconscientemente vuelves a eso. Entonces te está dando un estímulo de dopamina y si genera dopamina, te gusta. Entonces ahí hay un placer.
O sea, si parejas tóxicas, qué miedo. Bueno, me gusta lo que ibas diciendo, como esto de las relaciones tóxicas. Porque, amigos, ¿cuál es esa adicción de ser tóxico y quedarse en una relación que es una... Bien. Ah, no depende de groserías. No sé. No sé si Google nos baje esto, YouTube nos baje esto, pero igual si algo le ponemos un beat. Ok. Pero si no, si uno ya está acostumbrado a estar en esa mierda. En esas dinámicas. Y es que hay tanta pareja tóxica que uno dice como, ¿por qué siguen? O sea, hay tanto dolor y tanto sufrimiento en esa relación que uno se pregunta por qué siguen. Pero ahora que tú lo dices, tiene mucho sentido. Claro, muchas veces esa toxicidad y esa energía como tan pesada hace que a la hora de pues tener pues acción sexual, actividad sexual, como que haya Un estímulo. un estímulo y unos grandes, ¿cómo se diría eso? Como em, niveles de placer, ¿cierto? Se pueden llegar a sentir unos altos niveles de placer y de dopamina por ese mismo Ujú. dolor y eso me parece muy teso. Amigos, revísense. O sea, si están en una relación tóxica, revísense. Porque Pero, los he visto, los hay. ajá, sí, es como que wow, o sea, cuál es como esa, qué apego hay ahí, ¿no? Em, para mí también está muy asociado como al tema de las drogas, que no sé si me lo quité de Ok. YouTube, pero sí también, pero cuando hay un consumo extremadamente irresponsable y ahorita que lo estamos viviendo mucho en el país, creo que antes había como mucho el tema de la exportación y como que se veía la problemática de la drogadicción más afuera que aquí adentro, Ujú. pero creo que ya estamos, sí, como que estamos empezando a ser más conscientes de cómo se ve aquí adentro, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando no hay una verdadera gestión emocional, físico, mental, como una gestión de todo lo que eres tú como ser, buscas evadir, ¿no? Incluso, pues dicen que como un escritor que amo con mi vida que se llama Borja Vilaseca, él habla de las adicciones como un analgésico emocional. Entonces yo Ok. decía, bueno, sí, tiene mucho sentido. La gente busca pues drogarse así de esa forma para evitar sentir ese vacío en el pecho. Las drogas son una forma de anestesiar ese dolor o esa incomodidad que se está sintiendo. Y yo creo que eso está muy ligado a los niveles de indigencia, ¿cierto? Uno puede ver la indigencia y uno no, pues ya quisiera uno ser ignorante de eso, pero pues honestamente no se puede y no sé si soy la única, creo que de pronto a ti te pasa o no, pues Ujú. ver esos niveles de indigencia pues duele, ¿cierto? Es como Sí. que solo que hemos crecido en una sociedad en donde nos ha tocado aprender A a vivir y a ignorarla. ignorar eso, sí. Ujú. Y no sé, yo, en cuanto a lo que dices, sí me parece muy cierto el hecho del evadir con una adicción o con algo, porque, por ejemplo, hablando de lo de ahorita en la universidad, allá saliendo de la universidad hay muchos habitantes de calle y hoy uno se llegó ahí al ladito donde yo estaba sentado también, pues yo estaba fumando, normal ahí enfrente de la universidad, y llega uno y la chica que tiene una tienda como con cositas esotéricas y todo, todos los últimos sábados del mes le regala el almuerzo a Ajá. todos los indigentes que vayan. Sí. Y fue y le dieron el almuerzo y el chico cogió y estaba al lado mío y me iba a pedir como pues como decirme como para fumar. Y ahí la señora cogió y le dijo como que no vea, hoy es último sábado. Y Ajá. era el almuerzo. Y yo fue súper feliz. Y recibí el almuerzo y me dijo así, me la chocó y dijo a comer, vea mi almuerzo. Y se sentó a comer ese almuerzo súper feliz. Eso fue súper chimba. Sí, es tenaz porque es gente que deja de un lado la comodidad y no estamos hablando de la comodidad como de lujo, sino la Ujú. comodidad de lo mínimo básico, ¿no? Las necesidades mínimas básicas, la alimentación, el dormir en un lugar seguro, el, pues como todo, bañarse, Literal. oler rico, amigos, oler rico. Pero bueno.
Eso es como lo que vemos con respecto al dolor y al placer. Creo que se puede desprender más esta pregunta, porque creo que el dolor y el placer están asociadas a muchísimas cosas de alguna u otra forma. Esto también Es un dolor, placer. es un dolor placer porque, pues sí, me está doliendo, pero yo sé, esto va a quedar una chimba, o sea, y eso me da placer. Ah, lo que tú me estabas diciendo ahorita, eso tienes que contarlo. Ah, bueno, sí. Lo de las personas que... Hay personas que se excitan al hecho de tatuarse o que el hecho de que les estén flagelando les excita. Entonces pasa que hay chicas que pueden ir a un estudio de tatuajes y buscar, ya sea como ligar o simplemente masturbarse o excitarse con que las tatúen. Van a un baño, se masturban, hacen sus cosas y vuelven a tatuarse y es así como con ese fetiche, tanto mujeres como hombres. Pero me ha pasado personalmente más con mujeres. Entonces sí, pasa mucho. Wow. Es que incluso, sabes que el dolor en el tema sexual, ya que estamos hablando y tocando un poquito el tema sexual, pues la cantidad de fetiches que hay, ¿cierto? Relacionados con el dolor. Ajá, exacto, o sea, el masoquismo, el sadomasoquismo, y eso no es de ahora, amigos, o sea... Eso viene de épocas ajá, medievales. exactamente, exactamente. Márquez de Sade, que fue uno de los primeros escritores, para quien no lo conoce, que empezó a escribir sobre esto y eso pues en ese momento fue como que, ush, o sea, ¿quién puede sentir placer o asociar como que es placentero el sentir dolor en el ámbito sexual y que pues sea placentero? Y realmente sí lo hay. Ahorita hay muchas prácticas que pues están asociadas como a eso. Sí. Entonces es interesante y que por eso, por ejemplo, la pornografía, que lastimosamente es la única forma que tenemos de educarnos sexualmente en la juventud, uno entra a una página de pornografía y eso está lleno de puras cosas violentas. Violentas, sí, literal. ¿Cierto? Y eso pues también de alguna u otra forma... Estimula o genera supuestamente un placer. Y distorsiona. Para mí que distorsiona un poco la sexualidad. Un poco no, un poco bastante. Un poco bastante. Entonces, como que, sí, ese tema está bastante ligado, el dolor, el sufrimiento. ¿A ti qué más se te ocurre? ¿Qué más con dolor y sufrimiento? ¿Qué más con dolor y placer? Perdón, dolor y placer. Con dolor y placer. Yo diría que el uno entrenar para algo que quiere o ejercitarse para algo. Muchas veces, para mí en lo personal, que entreno acá con Sebas, que me hace un entrenamiento semi-personalizado muy bueno, pues es un entrenamiento muy completo. Yo muchas veces cuando me toca madrugar, ahí me duele todo el cuerpo porque yo no soy don movimiento, yo tatúo. O pinto y estoy quieto, pero es un dolor placer porque yo digo, uff, qué dolor marica, pero no me gusta, quiero estar aquí. Entonces lo disfruto y sí, pues sí que es como mi referido. Aquí para contar que tuvimos un pequeño problema y es que la primera parte del pez rojo, bueno sí, todo el pez rojo, se nos fue la grabación a la mierda. Entonces, pues nada, nos vamos con la parte azul que igual está quedando una chipa. ¿So? Listo, nos fuimos con esta. ¿Cómo superar un dolor profundo? Ush. No sé. ¿Tú qué crees? Como tatuador, ven a tatuarte. Aquí con un tatuaje gigante, un proyecto de hijo de puta, superas cualquier cosa. Como persona, yo considero que un dolor profundo, un dolor así como muy grande, no se tiene que sentir. Pues eso no se puede... O sea, si existe la tatuterapia. Sí, obvio. Sí, yo tengo un amigo que habla mucho de la tatuterapia. Yo considero que las personas que muchas veces no han ido a terapia o no tienen la costumbre de tener un psicólogo, un terapeuta o como sea su vende de, sí, como de sanación, empiezan con el mundo del tatuaje. Porque tengo conocidos personas que han buscado el espacio de hablar conmigo o de tatuarse con otros tatuadores y muchas veces uno como tatuador
puede llegar a conversaciones o a momentos con los clientes donde es una sesión de terapia realmente. Y Ah, ellos o sea se que la abren. tatuterapia no es por el dolor que se siente, sino por la conversación que surge durante el tatuaje. Sí, y eso como combinado con todo literal, porque yo personalmente he hablado con muchas personas que me cuentan muchas cosas así íntimas, pero también siento que por medio del dolor lloran y sacan cosas que necesitaban llorar. Sí, Y, es que y dije evitamos como, llorar a veces, ¿no? Como que el tabú con llorar es tan profundo que como que inconscientemente ya está instalado en nuestro cuerpo, como programados ujú, para no llorar. literal. ¿Listo, señorita? Interesante. Seguimos. Vamos pues. ¿Y cuál es la historia más heavy que has escuchado? Pues sí se puede saber, ¿no? Eh, de un cliente que estaba tatuando, yo diría que era un cliente que se llama también Sebastián, Ajá. pero era una chica trans que justo el día de que se fue a tatuar le dieron su ID como mujer. Entonces estaba súper feliz. Sí, sí, Pero ¿qué sí, sí. pasó? Que, bueno, en New Jersey, que era donde estaban en esos momentos, era una comunidad judía y fuera de una comunidad judía es un lugar muy, no lo digo de mala manera, pero sí. Bueno, Conservador. sin ni siquiera conservador, solamente muy, ¿cómo es más que conservador? Como cuando ya parece como una secta Ortodoxo. ortodoxa, esa es la palabra. Muy O sea, venía de ortodoxo. una comunidad así. Sí. Uy, qué pesado. Y fuera de eso, mitad latino, mitad eh, ortodoxo, Mitad ortodoxo y mitad qué? latina, literal. Mira, pues. O sea, era mitad colombiana, Ajá. mitad de Israel, de Jerusalén, de... Eso debe ser muy raro, ¿no? Sí, y ya se había ido de la casa, estaba viviendo con las amigas, fue ella y otras dos amigas. Y todos se querían tatuar. ¿Y qué pasó? Como porque les era más heavy. Ese día, ellos celebrando eso, porque estaba todo el grupo de amigos, eran como unas 7 8 personas, fueron a celebrar eso y se querían tatuar. Entonces ella cogió, me dijo como que, mira, tú eres el único tatuador que ha aceptado tatuarme. Y yo, ¿cómo así? Y me dice, sí, todos los otros estúpidos de tus compañeras no me querían tatuar. Y yo, en serio, es que sí. Y por eso mis amigas también se van a tatuar solo contigo. Las Yo, oportunidades están en todo lado, sí, amigos. llegué de una manera muy rara, pero también fue muy random porque eran personas con las que yo pues tenía mi día a día, pero no sabía que tenían como esos pensamientos tan... Y de una dijeron un chiste, fui a donde uno de ellos y ni siquiera tuve que preguntarle, apenas entré, dijo como que, oh, Sebi, entonces sí vas a tatuar al sidoso. Pero ¡Qué en inglés, piros! Perdón. cuidado, quieta. Uy, Pero no, sí. a mí ese tipo de violencia sí se me hace demasiado peso. Yo tuve la oportunidad, no llegué a pensar que fuéramos a hablar de la comunidad trans en este video, pero por una época yo fui periodista de un medio de comunicación alternativo y durante un tiempo trabajé con personas de la comunidad LGBTI, sobre todo trans, en Bogotá. La mayoría pues estaban en el mundo en el mundo de la prostitución y sí tuve la oportunidad como de hablar con varias de ellas y escuchar sus historias, investigar un poco de dónde recibían la mayor violencia. Y digamos que estadísticamente hay una entidad incluso que tiene esos datos, solo que en este momento no me acuerdo cómo se llama, ahí les dejaré el dato pendiente. Encontró que los mayores niveles de violencia que sufren estas personas es por medio de la policía, ¿cierto? Y las historias son re pesadas, o sea, realmente la violencia que sufren ellas es impresionante. E incluso también hay unas estadísticas que muestran qué tipo de población recibe más violencia. Y entre los primeros niveles está la comunidad trans. Y la forma en que son violentadas es una cosa Muy grave, sí. muy grave. O sea, realmente
Siento que la discriminación es una cosa muy tesa y sentirse discriminado nada más por donde uno es, por tu color de piel, por cómo te vistes, por lo que hablas, por lo que dices, por lo que eres. O sea, ser discriminado solo por el hecho de ser tú es una cosa muy heavy, ¿cierto? Y una persona así es trans, es porque amigos, así nació, así es. Déjenlo ser. Pero muy teso. Sebastián nos ha hablado de muchas cosas. No salpicón. ¿Tú quieres decir algo más de esto? No, ya, súper. Vámonos con la siguiente pregunta. Dice por acá, ¿cuál es el propósito del dolor? Bueno, creo que lo hemos hablado un poquito, bastante, pero respondamos la pregunta. Para el propósito. Yo puedo decir que el propósito es más que todo hacernos saber que algo no está bien o también hacernos caer en conciencia, hacernos estar presentes. Porque muchas veces también el dolor o los momentos incómodos llegan para hacerlo estar consciente o aterrizado. Sí, es verdad. Creo que la mente anda tan en la mierda que a veces necesitamos algo físico físico, mental, emocional, que nos genere un poco de turbulencia, como para estar aquí en presencia y preguntarnos qué nos está queriendo decir esta situación dolorosa que está pasando y que a veces uno ignora. Digo, que uno ignora o que uno se hace el marica o que uno es indiferente, que es cuando uno... Pero indiferente no es hacerse el marica. No, para mí que indiferente es cuando tú no te das cuenta, o sea, la inconsciencia, diría yo. Ok. Y sí, pues hay personas y a veces nosotros somos muy inconscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que consumimos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Y a veces llegan estas situaciones para decirnos, hey, tal vez hay algo que cambiar. Sí. Para mí ese es el propósito del dolor. Bueno, vámonos con esta. El dolor se ha preservado en la raza humana. En la raza humana. ¿Cómo me sentía eso? Tenso. El dolor, a ver, el dolor se ha preservado en la raza humana. Yo digo que sí. Cuidado. Tú. Sí, yo digo que hasta por generaciones, por eso hay hasta grupos genéticos más débiles que otros. Sí, total. Porque si no, todos los cuerpos estuviesen adaptados a todos los climas, sí, a todo. Es que yo digo que por más que nosotros avancemos en la existencia y en las generaciones, no dejamos de ser humanos. Nosotros seguimos comiendo, durmiendo, atendiendo nuestras necesidades básicas, teniendo relaciones sexuales, amigos, reproduciéndonos, que eso es una necesidad también de parte del cuerpo. Y entre esas también está todo el tema y el sistema interno mental, emocional. No creo que nosotros hayamos empezado a tener emociones o a sentir las cosas de una época para acá. Creo que hemos sido así toda la vida, solo que cada vez somos más conscientes de ellos, pienso yo. En la época de los cavernícolas, que aparte de esto hay una película. Esa película se llama La Guerra del Fuego. ¿Te la has visto? No. Esta película es como de la época de los cavernícolas y literal no hablan, o sea, su lenguaje es así como un cavernícola. Y muestran como la cotidianidad de los cavernícolas y de cómo se peleaban entre tribus por el fuego, porque el fuego era como, o sea, el que podía prender el fuego, eso era una habilidad, ¿cierto? Y habían tribus que a veces se quedaban sin fuego y volver a conseguir el fuego era teso, porque el fuego es el que le da el calor a la comunidad. Aparte de darle el calor a la comunidad, pues como que también es donde calientan los alimentos, etcétera. No, la película es re buena, véansela, amigos, es muy chistosa. Y la forma en que tienen relaciones sexuales es muy chistosa, marica. O sea, literal se ve una violencia, ni la hijo de puta, marica, eso sí es violencia, eso sí es violación. En algunos casos sí, en otros casos no, pero es muy denso, o sea, y así súper animal, súper instintivo, de que animal, re animal la cosa. Entonces,
pues yo creo que en esa época era la inconsciencia. Ya, ya hoy día como que uno es más consciente con ese tema, pienso yo. Pero hoy en día ahora hay gente que también lo hace así. Sí, no a la violación. ¿Será que YouTube nos va a bajar el video por hablar de cosas tan lisas? Bueno, nos vamos con otra pregunta. Dice, ¿se puede entrenar la mente para sufrir menos? Digo que sí. ¿Tú Sí, qué dices? sí. ¿Y cómo? Aceptando el dolor. Ajá. Y sometiéndose a él. Yo en lo personal hago eso cuando me tatúo. Yo me someto de lleno. Y ya. Obviamente me duele porque también soy una nena cuando me estoy tatuando. Me duelen No, mucho parce, los pero es que tú tatuajes. también tienes unos tatuajes demasiado grandes. No, pero si me hago una cosita chiquita también brinco para el techo. O sea, duelen los tatuajes. Sí, Pues los dime tú, tatuajes duelen. ¿cómo se siente? Pero se siente chévere, amigos. O sea, no es tan terrible, Sí, es algo muy pienso yo. soportable. No es tan terrible. Listo, perfecto. Ay, ¿cómo es que era la pregunta? Fuck. Se fue. Se fue. Y Ya, no ya. volvió. ¿Cuál era? Ah, ya me acordé. Que sí se puede evitar sufrir menos con la mente. O sea, como que hay técnicas mentales. Bueno, una vaina así era la pregunta. Yo digo que sí. Yo sí digo que sí, porque hay una cosa que para mí se llama la reprogramación mental. Ok. Pienso yo que nuestro cerebro, nuestro cuerpo y todo lo que somos es como una computadora, ¿cierto? Y la computadora tiene un software, la computadora física y internamente el software, que eso se puede programar, ¿cierto? Ujú. Para que tenga ciertas funcionalidades, etcétera. Ujú. El cerebro y el cuerpo humano es exactamente lo mismo. Y yo pienso que a nosotros nos crearon para sufrir mucho y para no disfrutar tanto la vida, ¿cierto? Y eso gracias a qué? Al sistema. Sistema gubernamental, educacional, medios de comunicación, iglesia. Muchas cosas que reprimen los sentidos. Sí. Exactamente. Pero que muchas cosas que reprimen los sentidos, totalmente, tienes toda la razón. Pero que cuando uno empieza a ser consciente de ese tipo de cosas y de lo que uno piensa, de cómo está conformada tu mente, qué tipo de pensamientos tienes, ¿cierto? ¿Qué es lo que más piensas en el día? ¿Qué es lo que consumes? Y no me refiero a alimentos ni a sustancias u otras cosas, sino el contenido, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué tipo de contenido tú consumes? Y el contenido que consumes, pues es como la alimentación. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo dejé de ver noticias y soy periodista. En la carrera de periodismo a ti te exigen ver noticias, o sea, eso es una obligación, porque todos los días tienes quiz de noticias. Estar informado. Estar informado, y para mí que estar informado de lo que pasa en la realidad es muy heavy, muy denso, porque es que uno no puede ignorar, o sea, ¿quién puede ignorarse? O sea, yo creo que a nosotros nos duele ver hambruna, nos duele ver la desgracia de los demás, nos duele ver violencia, muerte, todo eso. Entonces, como que cuando nosotros vivimos metiéndole esa vaina a la cabeza, pues uno pues va a vivir desesperanzado, Sí, ¿cierto? Porque las noticias pocas veces nos cuentan cosas buenas. Y la verdad, todos los días están pasando cosas buenas. También cosas malas, pero también muchas cosas buenas. exacto. Y eso es lo que hace que uno ya no pueda consumir nada bueno, porque la población vive con miedo. Exactamente. La iglesia, que no nos va a ir en este video. La iglesia genera culpa y los medios miedo. El gobierno rabia
Ya se ve para la mierda eso de la anarquía. Se pone la luz roja. Ay, me pucha, se nos salió. Ay, no. Ya mañana nos desaparecen, güey. Cállate, Sebas. Ay, no. Vamos con otra pregunta. ¿O tú quieres decir algo más de eso? No, ya. De la reprogramación mental para sufrir menos. Aunque lo más chistoso es que yo, cuando iba a responder esto, la verdad quería dar una herramienta. Pero esa herramienta la tengo en un video en mi Instagram, entonces lo voy a etiquetar aquí abajo para que vean, para que lo vean y no tenga que explicarlo. Bueno, vámonos con esta pregunta. ¿Qué me quiere enseñar o por qué es tan necesario? Yo creo que esto ya lo hemos respondido mucho, pero Sí. no sé si tú quieras decir algo más. No, la verdad es yo Lo hemos respondido lo hemos bastante. respondido bastante. Dice por acá, amigos. Porque algunas personas tienen más tolerancia al dolor que otras. ¿Tú qué crees? Yo considero que es por su estímulo diario. Si una persona está teniendo momentos muy difíciles o está muy maluco y se viene a tatuar, no le va a doler casi el tatuaje, porque su cotidianidad ya está una mierda. Entonces el generarse ese dolor ya no le incomoda Sí, tanto. ya no incomoda tanto. Pero si una persona llega de pasear, viene de, no sé, hacer el amor y por tener un día maravilloso y todo wonderful, Ajá. y viene un estímulo de dolor, algo incómodo, una lo va a triplificar porque ya no es algo, o sea, es algo completamente polar a lo que venía sintiendo. Entonces yo relaciono como en eso. Porque yo muchas veces le pregunto, ya, parce, entonces ¿qué hiciste ese fin de semana? Ah, no, parce, yo salí con amigos y no sé qué, bla, 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 bla. Y yo ya entiendo por qué está tan Sí. sensible o delicado o esto. O una persona, por ejemplo, que acaba de pasar por un despecho o terminó con alguien, esa gente no siente nada. Uno los tatúa y esa gente no siente nada. Nada. Literal, están como vacíos, cocos por dentro. Vea pues, vea pues, vea pues. Sí, pues yo lo que estaba escuchando esta mañana con ese podcast que me escuché es que depende mucho en el ambiente en el que tú naciste y dice que lo genético no tiene mucho que ver, el ADN. Yo creía que sí y dice que no. O sea, que si hay tintes, como tintes de tus papás, uno que yo sí creo que muchos, pero que la forma de uno ser más que todo resiliente, que es una palabra que no hemos tocado mucho como en el episodio, pero creo que es importante, porque Y se tatúan mucho. y se tatúan mucho, literal. Y es que del dolor viene la resiliencia viene del dolor. Creo que hablando un poco del propósito del dolor es para eso, para aprender a ser resiliente, es como, parce, tú puedes salir de todas, ¿cierto? Entonces como que uno eso, y lo otro, este tipo decía que él se llama Boris algo, no me acuerdo cómo es el apellido, pero la historia del man es súper tesa, porque dice que él a los 6 años, él vivió en la Francia alemana, en la Francia nazi, que se dice así, y el man a los 6 años le mataron pues por el tema del holocausto y toda esta vaina, le mataron a los papás. Y a los 6 años fue agarrado por por los, ¿cómo se dice esto? Como por la policía de Francia, pero la policía nazi. Y él pues después pudo escapar y lo sé qué, y bueno, esa es su historia. Y el man habla sobre, pues el man es psicólogo y él trabaja ahorita con niños. Y lo que él contaba es que hay personas que toleran más el dolor que otras, depende de cómo hayan crecido. Si crecieron en un hogar donde se les aporta seguridad, donde se les aporta amor, donde se le motiva al desarrollo de sus habilidades, pasiones y cosas que le gusten, es más probable que una persona que haya crecido en este ambiente sea
más resiliente ante las cosas, ¿cierto? Mientras que las personas que crecieron en ambientes más toscos, en donde hubo violencia intrafamiliar, en donde hubo, pues no sé, como muchas cosas muy tesas, eh, puede que el tema de sufrir o el dolor se vuelve, pues es muy teso, o sea, para esta gente Es cosa del día a día. ajá, es cosa del día, pero más allá de no sentir dolor, puede que le hayan cogido una gran tolerancia al dolor, pero igual por dentro sufren mucho, ¿cierto? Entonces, de ahí del sufrimiento, pues es que se pueden desarrollar muchas cosas y yo creo Pero que, eso sería pura adaptación natural, ¿no? pues sí, no Porque sé. cuando un animal está en un ambiente hostil se sobredesarrolla para poder cuidarse mejor. Ya la pone el blanco para que sobresalga y se vea mucho más hermoso. Dice por acá, uy, sí duele, sí duele. Es cierto que el tiempo cura. Yo estaba pensando en esta pregunta, ¿en qué momento iba a salir? ¿Cura todas las heridas o es solo un mito? Yo considero que no es el tiempo, es cuando una persona decide transformarse. Sí, yo también últimamente pienso lo mismo. Antes creía que era el tiempo. Pero hay gente que ni quiere el tiempo las cambia y hay momentos que el tiempo nunca pasa. Entonces, pues yo no creo en el tiempo. Y ya. Se te vayas demasiado denso. Ponernos a hablar del tiempo. Sí, yo no tengo nada más que decir porque yo también pienso lo mismo. Vámonos con esta. ¿Qué dolor emocional? Espera. Ah, no. El dolor emocional duele físicamente, sí, amigos. Sí. Eso hemos estado diciendo, creo que en Se todo el forman episodio. glándulas y células cancerígenas, tumores, muchas cosas. Si solo estar confundido forma gripa. Ay, ¿será que por eso estoy agripada? No, no, no me he querido casar con la idea de que estoy agripada. Pero es que justo, vean, yo ayer estaba más o menos, cuando llegué estaba bien, pero ya veía que hemos avanzado, ya se me nota la congestión. Sí, cada vez están más. Sí. Pero así tenía que salir, que hijo de madre, ¿sí o qué? Sí, pero no estamos súper. Yo también he ignorado todos estos días la gripa. Sí, ese blanco duele, marica. Yo creo que por lo que decíamos que ya viene sensible la piel. Última pregunta. Dice, porque algunas personas buscan el dolor, como en ciertos rituales o deportes extremos, o el tatuaje. ¿Tú por qué crees? Yo me incluyo ahí, porque es un estímulo muy rico, en lo personal. Ajá. Por ejemplo, el escalar, el subirse a una piedra, a mí me gusta mucho como miquear y cosas así, es chévere, uno se lastima, uno se raspa, pero Para mí es un tema un poco pesado, porque, no sé, por ejemplo, como lo de las... mira cómo se ve con blanco. Se ve increíble, me encanta. Así era, así tenía que ser. Y ahora acá. Por ejemplo, lo de las barras bravas. Ese tema a mí se me hace muy hardcore. Es gente literal buscando el peligro, el dolor, situaciones que literalmente atentan contra tu vida, ¿cierto? Y eso es buscar el dolor, o sea, buscar el dolor de una forma muy heavy. Sí, es verdad, no lo había pensado así. Ajá, o los rituales, digamos, como los rituales satánicos, Ni que era pero satánico lo que hace la gente en las fraternidades de pegarse con esos palos, o también las monjas que se autoflagelan si se equivocan, cosas así. eso estábamos hablando ahorita, dijimos que no íbamos a hablar de eso, pero, Ups. Pero ese es el dolor. pero digamos, pues sí, las personas que por su religión se autoflagelan o se infligen dolor propio, es como que, bueno, porque ahí yo sí no sé por qué las personas harían eso. O sea, como que a pesar de que hemos hablado de un montón de cosas, de por qué existe el dolor, cuál es su propósito y todo eso, ay, yo no sé.
pienso, o sea, no sé si es como que el dolor emocional es tan hardcore, tan heavy, tan duro, que por eso se tiene que dar, golpear físicamente o atentar físicamente contra su Cuerpo. integridad, su cuerpo, para no sentir tanto dolor interno. Yo creería eso. Ok, sí. ¿Tú qué crees? Yo creo que es más el arrepentimiento, porque el ser humano está más acostumbrado a quedarse en algo que ya hizo que transformarse. Entonces muchas veces esa puede ser una forma de arrepentimiento, de castigar al cuerpo por haberse quedado en algo que de pronto no quería. Yo creo que eso está muy asociado a la culpa, ¿no? Sí, la Uy, culpa. no. Ay, no. Bueno, vean, si a Sebas Clicker no le bajan los videos por hablar de la iglesia, porque a nosotros, ¿sí o qué? Pero la iglesia sí tiene mucho que ver con el hecho de, desde chiquitos, como que inculcarnos lo que es la culpa Y el dolor, y el dolor, el miedo. ¿cierto? Como el miedo de, por ejemplo, este tema del ser pecador. Entonces yo creo que estas personas que literal se, pues como que se autoflagelan, tiene que ver mucho con este tema de sentir demasiada culpa y es una forma de castigarse, porque se siente culpa, ¿cierto? Entonces como hay culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿cierto? Pues hay que castigar eso mal que se está haciendo, porque de alguna u otra forma eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Que cuando haces buenas cosas, te premiamos y cuando haces malas cosas hay que castigarte. Entonces, como que cometer errores está muy asociado al castigo y el encontrar el logro o lograr algo está muy asociado al premiarte. Entonces, como que eso también yo creo que está muy alineado al hecho de no permitirnos errar ni cagarla. Porque si la cagamos o erramos, sabiendo que somos seres humanos y la cagamos y erramos todo el Todo el tiempo, tiempo, literal. igual sentimos culpa, ¿cierto? Y pues yo creo que nunca vamos a dejar de cagarla, amigos. ¿Sí o qué? Nunca. De eso se trata la vida. De cagarla y de que ya terminamos este hermoso tatuaje. Y este hermoso podcast. A mí me gustó mucho. Sí, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. ¿Qué te pareció? Bueno, gente, vean, vean. Ay. Qué cosa tan hermosa, increíble, me encanta. Perfecto. Ajá. Voy a tomar unas foticos Epa. profesionales, bien bonitas. Mientras vamos terminando este episodio porque ya es hora. Muchas gracias, Sebas. A ti. Gracias por la propuesta, fue increíble, me gustó mucho. Me encantó que me hayas tatuado este tú. Y no hablar contigo es muy chévere. Ya saben, Sebas, el Cepiltelarte. Aquí vamos a dejar todas las etiquetas para que lo conozcan, para que conozcan su trabajo, para que vengan a tatuarse con él y con todas las personas que hacen parte de Cepiltelarte y busquen pues una forma de artísticamente también sentir un poquito de dolor. Sí. Sebas, ¿quieres decir algo antes? Nada, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por esto. Muy chévere estas experiencias y también los espero con todas las ganas de crear. Ahí nos estamos hablando. Un beso. Chao, Bye. chao.